Capítulo 1. Conocí a Samuel durante un incidente inesperado en la universidad. Fue el clásico efecto del puente colgante, él me salvó y yo me enamoré de él. Esa noche, de camino a casa, un matón me abordó y me arrastró hasta un callejón sin salida. Me tapó la boca con la mano con fuerza, intentando forzarme. En la oscuridad luché con todas mis fuerzas, pero fue inútil. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras la desesperación se apoderaba de mí. ¡Alto! Un grito repentino resonó en la entrada del callejón, congelando al hombre que estaba encima de mí. Me volví hacia la voz con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Una figura se abalanzó sobre nosotros y le dio una patada rápida y poderosa al matón. El hombre que me había inmovilizado gritó de dolor mientras se desplomaba a un lado. Antes de que pudiera recuperarse por completo, se puso de pie y comenzó a luchar con mi salvador. Temblando busqué a tientas mi teléfono y logré llamar a la policía. En la estación me quedé sentada aturdida, con la mirada fija en el piso completamente blanco y el corazón todavía latiendo en mi pecho. ¿Estás bien? Una voz por encima de mí me devolvió a la realidad. Al levantar la vista por fin vi su rostro. Era alto y delgado, sus rasgos, ya de por sí marcados, se acentuaban con los moretones y la hinchazón, lo que le daba un aspecto extrañamente cómico. Sacudí la cabeza en silencio y vi una placa de metal en su chaqueta. Era el mismo que el emblema de mi escuela. Capítulo 2. ¿Eres de la Universidad Central? Mi voz era débil y temblorosa mientras forzaba las palabras a salir. Al notar que finalmente había hablado, se inclinó hacia adelante con interés y se sentó en el asiento a mi lado. No me digas que tú también lo eres. Asentí levemente, confirmando su suposición. Cuando nuestros ojos se encontraron, su mirada se sintió como un rayo de sol invernal, cálido y reconfortante, descongelando el frío en mi corazón. Soy Samuel Smith. ¿Y tú? Estelle Miller, respondí suavemente. Apenas había hablado cuando Samuel soltó una exclamación de sorpresa, sobresaltando a los oficiales que estaban cerca en sus escritorios. ¿Estelle? ¿Eres la presidenta del consejo estudiantil, Estelle? Su repentino entusiasmo me tomó por sorpresa y sentí que se me calentaban las orejas. Avergonzada, rápidamente le hice un gesto para que volviera a sentarse. Capítulo 3. Después de ese incidente, Samuel comenzó a rondarme constantemente, orquestando encuentros casuales obvios que cualquiera podía ver, y cada vez, yo lo criticaba sin dudarlo. Mis compañeros de habitación, al ver su incesante persecución y mi falta de respuesta, a menudo me arrastraban a conversaciones íntimas a altas horas de la noche. Samuel es un alborotador. No dejes que te engañe. Sin embargo, como me había salvado la vida, no pude obligarme a echarlo. Con el tiempo me fui acostumbrando a su presencia y un sentimiento sin nombre empezó a arraigarse silenciosamente en mi corazón. Una tarde, mientras regresaba al dormitorio, escuché a alguien gritar. Samuel estaba peleando otra vez. Me apresuré a llegar al lugar y lo encontré tirado en el suelo, jadeando pesadamente. ¿Por qué están peleando otra vez?, pregunté con un tono de reproche mientras me quitaba la chaqueta y la ataba alrededor de su brazo sangrante. No había ninguna razón. Simplemente peleo con cualquiera que hable mal de ti. Su tono era casual, pero sus palabras resonaron en mis oídos. Capítulo 4. Samuel y yo nos casamos. Al principio éramos la viva imagen de la felicidad de los recién casados, entregándonos a todos los rituales cariñosos de una pareja enamorada. Pensé que esta felicidad duraría para siempre, hasta que vi ese mensaje de texto. Samuel, he vuelto. ¿Podemos conocernos? El nombre del remitente era Halloween, alguien de quien nunca había oído hablar antes. En ese momento Samuel estaba en la cocina, ocupado preparando la cena. Su teléfono estaba sobre la mesa del comedor y yo estaba mordisqueando el postre que me había comprado. De repente la dulzura se volvió empalagosa y perdí el apetito. Dudé, pero al final decidí enfrentarlo directamente. Cariño, ¿quién es Halloween Chow? ¿Halloween? Solo un compañero de la escuela secundaria. ¿Por qué? Ella te envió un mensaje. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, Samuel salió corriendo de la cocina, agarró su teléfono y pasó el dedo por la pantalla. Su expresión cambió y me miró con frialdad. ¿Revisaste mi teléfono? No, el mensaje apareció. Lo vi por accidente.
Su cambio abrupto de actitud me dejó atónita. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, él se fue furioso, dejándome paralizada en el lugar, desconcertada. Después de eso se distanció y vino a casa cada vez menos. Cada vez que le preguntaba, él le quitaba importancia, alegando que estaba abrumado por el trabajo. Ahora que estaba embarazada de 9 meses y se acercaba la fecha del parto, de repente me sugirió ir de excursión. Capítulo 5. Cuando me desperté de nuevo me encontré acostada en una habitación de hospital, con el fuerte olor a desinfectante picándome la nariz y haciéndome fruncir el ceño. ¿No me había caído de un acantilado? ¿Cómo estaba todavía con vida? Traté de sentarme, pero inmediatamente me asaltó un terrible dolor de cabeza y mi cuerpo se sintió completamente sin fuerzas. En ese momento un grupo de desconocidos irrumpió en la habitación y corrió hacia mí con una mezcla de emoción y alivio en sus rostros. Eloven, finalmente estás despierta. ¿Sabes lo preocupados que estábamos? Asustaste a tu madre hasta la muerte. La mujer que dirigía el grupo se apoyó en mi cama, con la voz temblorosa mientras me llamaba por un nombre que no era el mío. ¿Se habían equivocado de habitación? ¿Cuándo cambié mi nombre? ¿Y quiénes eran estas personas? Eres mi hija, Eloven Chow. ¿Eloven? ¿No era ese el nombre de la mujer que había contactado con Samuel? ¿Me había convertido en Eloven Chow? Justo cuando estaba a punto de protestar, mis ojos captaron el reflejo en el espejo de la mesilla de noche. La mujer que me devolvía la mirada tenía un rostro delicado y refinado, con labios de color cereza, una nariz delicada y una piel tan suave y translúcida que parecía jade pulido. Ese rostro no se parecía en nada al mío. ¿Podría serlo? ¿Habría renacido en el cuerpo de otra persona? Esos pensamientos me hicieron sentir un escalofrío en la espalda. En ese momento entró en la habitación un médico. La mujer, que decía ser mi madre, lo bombardeó a toda prisa con preguntas sobre mi estado. El médico explicó que había sufrido una lesión en la cabeza, que podría causarme amnesia temporal. Su explicación fue la excusa perfecta para evitarme tener que revelar la verdad. ¿Qué día es hoy?, pregunté con la voz ronca. 15 de septiembre, respondió el médico. Eso fue 5 días después de mi accidente. ¿Qué me pasó? Tuviste un accidente automovilístico cuando regresabas al país. Has estado en estado crítico durante varios días, pero finalmente ahora estás estable. Capítulo 6. Una vez que la habitación del hospital se vació y me quedé sola, busqué el teléfono de Eloven que estaba sobre la mesita de noche. Afortunadamente el dispositivo tenía reconocimiento facial, lo que me ahorró el problema de adivinar la contraseña. Necesitaba averiguar una cosa: ¿cuál era exactamente la relación de Eloven con Samuel? Mientras revisaba las aplicaciones de chat de Eloven, me sorprendí al descubrir que ella no tenía idea de que Samuel estaba casado. Ella no sabía nada de sus mentiras y él la había acosado en repetidas ocasiones. Volví al día en que vi por primera vez el mensaje de Eloven y leí la conversación completa. Samuel, he vuelto. ¿Podemos encontrarnos? Eloven, ¿por fin vas a volver conmigo? Espérame. Yo iré a por ti. No, no voy a volver por ti. Vuelvo por mí mismo. Quiero aclarar las cosas esta vez. Lo que siguió fue una serie de mensajes vulgares y repugnantes de Samuel. Fruncí el ceño mientras los leía, mis manos temblaban de disgusto. Después de eso, no hubo más mensajes. Probablemente lo había bloqueado. Pero cuando revisé sus registros de llamadas, encontré una interminable lista de llamadas perdidas de Samuel, todas de él tratando de comunicarse con ella. Así que Eloven también era una víctima. Ahora, sin embargo, no tenía otra opción que usar el cuerpo de Eloven para vengarme. Esperaba que no me culpara por lo que estaba a punto de hacer. Agarré el teléfono con fuerza y desbloqueé a Samuel. Samuel, quiero verte, escribí con los dedos firmes, a pesar de que el corazón me latía aceleradamente. A partir de ese momento, ya no era Estelle sino Eloven Sa. Capítulo 7. Después de que me dieran de alta del hospital, me mudé a la casa de Eloven. Su casa era una modesta villa, decorada con elegancia europea, con un pequeño jardín en el exterior y un equipo de sirvientes y criadas a su entera disposición. Ella era la heredera adinerada en todos los aspectos. Para no levantar sospechas,
Tuve que aprender cuidadosamente sus modales, sus preferencias, las reglas tácitas de su mundo. Afortunadamente la excusa de la amnesia me proporcionó una protección suficiente. Pude observar abierta y discretamente su personalidad y sus hábitos. En una semana, logré despojarme con éxito de la piel de Estelle y adoptar la identidad de Eloven, sin cometer errores en casi ningún momento. Pero para mi sorpresa, Samuel vino a buscarme. «Señorita, alguien está aquí para verla», anunció una criada. «¿Quién?», dijo que se llamaba Samuel Smith. Al oír ese nombre mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Se me revolvió el estómago y me doblé sobre el sofá, con arcadas. «Señorita, ¿está bien?», preguntó la criada con voz preocupada. «Estoy bien. Déjalo entrar». Respiré profundamente para tranquilizarme. Debería haberme sentido contento. El pez había mordido el anzuelo. Capítulo 8. Cuando Samuel me vio, sus emociones fueron inusualmente intensas. Me agarró la mano y yo, instintivamente, di un paso atrás alarmada. «Eloven, ¿estás bien? Escuché que tuviste un accidente automovilístico». «Ahora estoy bien». «¿Y tú? ¿Cómo has estado?» «Me ha ido muy bien». Al oír esto, no pude evitar soltar una risa fría. Acababa de causar la muerte de su mujer y su hijo y ahora tenía la audacia de aparecer aquí, mostrando una sonrisa radiante, como si nada hubiera pasado. Mi ira estaba a punto de estallar y yo no quería nada más que destrozarlo. Después de unos momentos de tensa charla, de repente sacó su teléfono, rebosante de emoción. «Eloven, acabo de recibir un gran golpe de suerte. Quédate conmigo y te daré todo lo que siempre has querido». Mis ojos se posaron en el enorme depósito que se mostraba en su pantalla. Me quedé atónita por un momento. ¿Desde cuándo había ganado tanto dinero? Hasta donde yo sabía, era un empleado más y nunca había visto ningún indicio de malos hábitos o negocios ilícitos. ¿De dónde venía el dinero? Un escalofrío me recorrió la espalda. «No tienes por qué preocuparte por eso. Tengo mis métodos», dijo, eludiendo mi pregunta. Se negó a dar más detalles y yo no tenía una excusa lo suficientemente buena para insistir. Pero una cosa estaba clara, no podía dejar que ese pez se escapara del anzuelo. «Lo pensaré. Cuanto más larga sea la cola, más grande será la captura». Capítulo 9. De repente Samuel me invitó a su oficina y me dijo que tenía algo que darme. La excusa era exactamente la misma que había usado en la universidad cuando intentaba conquistarme. El hecho de que quisiera que me presentara en su empresa tan pronto era revelador. Estaba ansioso, tal vez incluso desesperado, por unirme a él. Yo estaba decidida a descubrir los secretos que escondía. Entrar al edificio de la empresa me resultó extrañamente familiar. Antes, cuando Samuel se quedaba fuera toda la noche, yo venía a llevarle comida, pero me rechazaban en la puerta. Con el tiempo el guardia de seguridad y yo nos hicimos conocidos, pero mis pasos siempre se detenían en el vestíbulo. Samuel llegó poco después. Extendió la mano y en la palma había un collar de oro brillante. «¿Te gusta, Eloan? Si es así, te compraré más», dijo con un tono que destilaba satisfacción personal. Antes de que pudiera reaccionar, el frío metal ya estaba atado a mi cuello. El clima era sofocante, pero el collar se sentía helado contra mi piel, lo que me hizo temblar. Miré la delicada cadena que descansaba sobre mi clavícula y una ola de tristeza me invadió. Durante toda nuestra relación, él nunca me había hecho un regalo, ni siquiera una muestra de cariño. Y ahora, ese gesto tan costoso lo decía todo, no me amaba. Si no me amaba, ¿por qué se había casado conmigo? Quería exigirle una respuesta, enfrentarme a él aquí y ahora, pero no podía. Estelle estaba muerta. Y los muertos no hablan. La gente que pasaba nos miraba con curiosidad y susurraba entre ellos. Observé la expresión de satisfacción de Samuel, y me obligué a reírme con él. Un payaso necesita público. Cuantos más espectadores, mejor será la actuación. Capítulo 10. Delante de todos, arranqué sin piedad el collar, y el broche se rompió con un crujido audible. Samuel me miró con total incredulidad, sin palabras por un momento. «Samuel, ¿este collar es solo para mí o también lo tienen otras chicas?», pregunté fingiendo un tono lastimero y con lágrimas en los ojos. Eso hizo que Samuel se pusiera nervioso.
Trató de tranquilizarme insistiendo en que yo era el único, mientras ahuyentaba a los curiosos. La escena se convirtió en un caos y me reí en silencio. Quería atención. Bueno, ahora tenía suficiente. El rostro de Samuel se sonrojó mientras murmuraba, «Vete a casa», antes de huir de la escena. Con un movimiento casual de mi muñeca, arrojé el collar a un bote de basura cercano y me preparé para irme. Como hacía años que no usaba tacones altos, ahora me tambaleaba con unos zapatos bajos y tacones de aguja, y necesitaba toda mi concentración para evitar caerme de bruces. Cuando me acerqué a la puerta, un grupo de personas se acercó a mí. No logré esquivarlo a tiempo y choqué de cabeza contra el pecho de alguien, perdí el equilibrio y caí al suelo. Sentí un dolor agudo y punzante en el tobillo. Esta vez, no fue por exhibición, me dolió de verdad. La persona con la que choqué dudó un momento y luego me extendió la mano para ayudarme a levantarme. ¿Estás bien? Capítulo 11. El hombre que estaba frente a mí tenía rasgos llamativos, su comportamiento refinado se amplificaba con un traje a medida. A su alrededor había varios asistentes que sostenían documentos. Era evidente que no era un tipo cualquiera. Y sin embargo había algo extrañamente familiar en él. No puedo mantenerme en pie. Lo siento, dije mirándolo con una expresión de impotencia. El hombre me miró por un momento, luego se dio la vuelta y se alejó sin decir palabra. Oye. Extendí la mano y agarré el dobladillo de su pantalón. Su rostro se ensombreció de inmediato y su tono tenía un dejo de irritación reprimida. Déjame ir. No. Chocaste conmigo también. Me torcí el tobillo y no puedo mantenerme en pie. ¿Por qué eres tan mala? Antes de que me diera cuenta, las lágrimas brotaron de mis ojos, de forma espontánea e imparable. No tenía intención de llorar, pero el torrente de quejas reprimidas salió a borbotones. Haré que alguien te lleve al hospital, dijo rotundamente. De ninguna manera. Tú causaste esto, así que ¿por qué alguien más debería asumir la responsabilidad? Señor Chow, ¿deberíamos hacerlo nosotros?, preguntó uno de sus asistentes, visiblemente incómodo y esperando instrucciones. Chow. Ese nombre me sonaba familiar. ¿No lo había mencionado Samuel antes? Si no recuerdo mal, era el presidente de su empresa. Fantástico. Esta vez sí que he causado problemas. La llevaré yo mismo al hospital. El resto suban. Aplaza la reunión, me ordenó antes de inclinarse para ayudarme a levantarme. Espera, ¿habla en serio? Antes de que pudiera procesar mi arrepentimiento, me tomó en brazos y me llevó al auto. ¿Qué estás haciendo? Exigí. Nada, respondió secamente. Desde el espejo retrovisor del coche vi su reflejo, rasgos afilados, ojos que irradiaban autoridad. Ahora somos solo tú y yo, dijo con un tono sereno pero con un toque inquietante. No quise decir nada con eso. Simplemente estaba muy molesta. Balbuceé, evitando su mirada y jugueteando nerviosamente con el lóbulo de mi oreja. No respondió, la tensión en el aire era palpable. Capítulo 12. Ese día, logré obtener su información de contacto. Saqué una tarjeta de presentación de mi bolsillo, la calidez de mi tacto aún persistía en ella. Liam Chow. El nombre tenía el peso de un poderoso empresario. Cuando salí del hospital, dijo unas líneas de despedida. Hasta que tu lesión se haya curado por completo, ponte en contacto conmigo si necesitas algo. No pude evitar pensar, ¿no fue esto un cambio de actitud total? Al principio parecía muy molesto. Perdido en mis pensamientos, volví a la realidad de golpe cuando sonó mi teléfono. Era Samuel. Hola. Samuel, ¿qué pasa? Eloven, ven a mi casa. Necesito hablar contigo de algo, dijo con tono apresurado. Antes de que pudiera preguntar por qué la línea se cortó. Mientras miraba el registro de llamadas, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Por capricho le envié un mensaje de texto a Liam Chow antes de irme, ¿podrías pasar a buscarme en una hora? Como me pareció que eso podría ser demasiado abrupto, agregué otra línea, si estás ocupado, olvídalo. No tenía idea de si él vendría. Solo podía esperar lo mejor. La idea de soportar nuevamente la crueldad de Samuel me llenaba de pavor. Capítulo 13. Al regresar a este lugar que alguna vez me resultó familiar,
no sentí la calidez del regreso a casa, solo miedo. Era el mismo miedo paralizante que había sentido al pie del acantilado, donde me había aferrado a la vida mientras ésta se escapaba lentamente. Había vivido aquí con el hombre que una vez creí que sería mi vida eterna, pero ahora no había ni un solo rastro de Estelle en la casa. Fue como si nunca hubiera existido. ¡Qué crueldad! Eloben, siéntete como en casa, dijo Samuel. Está bien. Se sentó frente a mí en silencio con la mirada yendo de mí al suelo. Luego se levantó y empezó a caminar de un lado a otro con movimientos agitados, como si algo le pesara. Después de una larga pausa, pareció armarse de valor. Fijó sus ojos en mí y finalmente habló: Eloben, hay algo que necesito decirte. Estaba casado. Fingiendo sorpresa, jadeé y rápidamente pregunté dónde estaba su esposa. Había tenido un accidente. Ella falleció hace apenas unos días, dijo en un tono plano y sin emociones. Entonces, ¿cómo puedes perseguirme tan pronto? ¿Qué pasa con tu difunta esposa? Mi voz tembló, una mezcla de incredulidad y rabia reprimida. No la amaba, Eloben. Solo te he amado a ti. La confesión de Samuel confirmó lo que había temido todo el tiempo y mi corazón se hundió como una piedra en agua helada. Me quedé en silencio durante lo que me pareció una eternidad, obligándome a hacer la pregunta que me desgarraba la garganta. Entonces, ¿por qué estabas con ella? No lo sé. Al principio simplemente tenía curiosidad, me atraía algo nuevo. Pero después de casarnos, me di cuenta de que ella no era quien yo creía. Ella era perezosa, de mal carácter y él dudó antes de continuar, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirador. A veces la pillaba escabulléndose para encontrarse con otros hombres. Sus palabras calumniosas se colaban en mis oídos, llenándome de repugnancia. Me quedé mirando sus labios en movimiento con incredulidad, mi cuerpo temblaba sin control. Capítulo 14. Ven conmigo, Eloben, dijo Samuel tomando mi mano. Sus ojos brillaban con lo que alguna vez podría haber pensado que era sinceridad. Vámonos de aquí. Te daré todo lo que quieras. Por favor, solo ven conmigo. Lo miré fijamente y mis labios se apretaron hasta formar una fina línea. ¿Por qué deberíamos irnos?, pregunté con la voz tensa y con una furia apenas contenida. No respondió. En cambio, se volvió hacia la cocina, murmurando algo sobre cortarme fruta. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en una pila de papeles aplastados por un montón de cosas desordenadas sobre la mesa. Asegurándome de que la atención de Samuel estaba en otra parte, saqué con cuidado los papeles y los miré. Me quedé sin aliento. Eran pólizas de seguro. Al mirar más de cerca, vi que mi nombre figuraba como asegurado, Estelle Miller. ¿Y el beneficiario? Samuel Smith. Las fechas de las pólizas me dieron escalofríos. Las habían comprado 3 meses antes del día en que me empujaron por el precipicio. Mis manos empezaron a temblar violentamente y el temblor se extendió por todo mi cuerpo a medida que las piezas encajaban. Así fue como Samuel había conseguido todo ese dinero tan rápidamente al aprovecharse de mi vida. La comprensión era asfixiante. Me subía y bajaba el pecho y se me cerraba la garganta como si me estuvieran estrangulando. Su voz resonó en mis oídos: ven conmigo. ¿A dónde, Samuel? ¿A otro acantilado? Si pudo matar a Estelle una vez, podría matar a Halloween otra vez. Halloween, ven a comer algo de fruta, gritó, empujando la puerta de la cocina y caminando hacia mí. Presa del pánico, volví a guardar los papeles bajo el desorden, ocultando apresuradamente lo que había descubierto. Samuel no pareció notar nada extraño. Se acercó a mí ofreciéndome una rodaja de sandía en un tenedor. Toma, prueba esto. Al mirarlo sentí una oleada de náuseas. Se me revolvió el estómago y empecé a tener arcadas incontrolables. Alarmado, extendió la mano para darme una palmadita en la espalda, pero lo empujé. En ese momento mi teléfono vibró. La pantalla se iluminó con un mensaje de texto de Liam. Estoy aquí. Necesito ir a casa, dije con voz temblorosa. Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta a trompicones. Samuel me sacó la mano y me tiró hacia atrás antes de que pudiera escapar. Grité y me desplomé en el sofá mientras el dolor se intensificaba en mi tobillo lastimado. ¿Qué estás haciendo?, grité con la voz quebrada.
Capítulo 15. Se inclinó sobre mí, su respiración pesada y caliente contra mi oído, mientras yo retrocedía a trompicones. Halloween, realmente me preocupo por ti. Por favor, quédate conmigo, suplicó. Para. Te dije que se acabó, grité con voz temblorosa. Ante mis palabras, su rostro se retorció en algo monstruoso. Su agarre se hizo más fuerte alrededor de mi muñeca, sus nudillos blancos. Había hecho tanto por ti. No irás a ninguna parte, gruñó. No irás a ninguna parte. Las palabras me provocaron un escalofrío que me recorrió la espalda y me hizo recordar el acantilado, el rostro cruel e insensible de Samuel. El pánico se apoderó de mí y antes de poder pensar, solté el único nombre que me vino a la mente, Liam. Samuel se quedó paralizado con una expresión de incertidumbre. Un fuerte estruendo rompió la tensión cuando la puerta se abrió de golpe. Samuel apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Liam entró furioso con la mandíbula apretada en una expresión de determinación. Cruzó la habitación en unos pocos pasos, agarró a Samuel por el cuello y lo arrojó al suelo. Las lágrimas nublaron mi visión mientras miraba a Liam, mi cuerpo todavía temblaba de miedo. Señor Chow. ¿Qué está haciendo aquí?, tartamudeó Samuel, con la voz temblorosa mientras se acurrucaba en un rincón. Me miró, sus ojos ardían con una mezcla de resentimiento y amenazas veladas. Me negué a mirarlo. Para mí no era más que un animal rabioso, desesperado y peligroso. Liam no dijo nada. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, deteniéndose en mi tobillo hinchado. Sin decir palabra, se agachó. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, sentí que me levantaban del suelo. Liam me sacó de la casa con pasos firmes y seguros. La madera tenue que se le pegaba aliviaba la tormenta que se desataba en mi pecho. Capítulo 16. No sabía cuándo empezó, pero empecé a confiar en Liam. Incluso para asuntos triviales, yo hablaba con él. Por supuesto, siempre era yo quien iniciaba la conversación. Él rara vez respondía, pero siempre que lo necesitaba aparecía. Un día, Liam me envió un mensaje inesperado. ¿Quién es ese hombre para ti? Miré el mensaje repentino y me mordí el labio. Es el ex marido de una amiga. El otro lado se quedó en silencio. Es de su empresa, se llama Samuel Smith. Después de enviar ese mensaje, tiré mi teléfono a un lado y encendí la televisión por aburrimiento. Hace una semana, una mujer embarazada se cayó de un acantilado. La última actualización de la policía indica que están cerca de encontrar a un sospechoso y que la investigación está en curso. La pantalla se enfocó en ese lugar familiar, lo que despertó malos recuerdos. Me llamó la atención una mujer mayor que se había desplomado en la grabación. Era mi madre, a quien había perdido hacía mucho tiempo. Me agarré el corazón que latía con fuerza, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener nada. Quería ver a mis padres con urgencia. Sin esperar a ponerme la ropa adecuada, tomé un taxi y me dirigí rápidamente al hospital de la ciudad. Capítulo 17. Cuando me apresuré a ir al hospital para preguntar por el estado de mi madre, me dijeron que ya la habían llevado a casa sus familiares. Tropecé y casi perdí el equilibrio. ¿Quién se la llevó? Un hombre llamado Samuel Smith. ¿Samuel? ¿Cómo se atrevía a aparecer? De repente la imagen de las pólizas de seguro pasó por mi mente y mi respiración se aceleró. En un instante una fuerte sensación de inquietud me invadió. Ignorando las llamadas que me seguían, corrí hacia la calle mientras marcaba el número de Liam. Por favor, conteste. Unos momentos después se escuchó su tranquila voz. Hola, Liam. Estoy en el hospital de la ciudad. ¿Puedes venir a buscarme y llevarme a la compañía de seguros? Capítulo 18. En el camino, Liam me preguntó qué estaba pasando. Me giré para mirar al hombre que conducía, sintiendo una mezcla de emociones. Este asunto no debería haber involucrado a Liam. Reborn no tenía a nadie más en quien confiar y solo podía confiar en él por ahora. La vida está llena de riesgos, estaba apostando a que Liam estaría a mi lado. Después de alisar las arrugas de mi ropa, le expliqué todo, pero no le revelé mi verdadera identidad ni el hecho de que había renacido. Solo revisé sus registros. Tiene antecedentes de juego. ¿Juego? ¿Cuándo? No lo sabía. El mes pasado.
Sus ausencias inexplicables, el cambio repentino de actitud, las pólizas de seguro de vida. Todos esos comportamientos aparentemente extraños ahora tenían sentido. Le pidió un préstamo, probablemente debido a su origen adinerado. El corazón de este hombre era más aterrador que cualquier fantasma. Me preocupa que los padres de mi amigo puedan estar en peligro. Liam permaneció en silencio con los ojos fijos en el camino que tenía por delante. ¿Pueden ayudarme? Solo para hacer justicia al difunto. Para hacerme justicia. Capítulo 19. ¿Ha estado aquí recientemente un hombre llamado Samuel Smith? Sí, el señor Smith estuvo aquí hoy. ¿A qué había venido? Estaba allí para contratar un seguro para su familia. Me temblaron las piernas y la oscuridad se apoderó de mí. No pude controlarme y comencé a caer hacia atrás. El dolor esperado no llegó. Liam me agarró rápidamente, su brazo se apretó alrededor de mi cintura y me abrazó. ¿Estás bien? Su voz era suave, sus ojos ilegibles, pero su mano estaba tan caliente que parecía que me quemaba. Su rostro apuesto y sus labios suaves parecieron despertar algo en mi corazón. Sacudí la cabeza y di un paso atrás. Mi corazón latía con fuerza. Cuando salimos de la compañía de seguros, me agarró del brazo y su mirada ahora era firme. Te ayudaré. Capítulo 20. Samuel Smith me había dicho que lo acompañara. Ahora parecía que quería escapar, antes de que lo atrapara la policía. Antes de huir, se aseguraría de que las pólizas de seguro estuvieran en vigor. No me quedaba mucho tiempo. Fui a la comisaría y les conté todo lo que sabía. La policía dijo que las pruebas que tenemos no son suficientes para demostrar el motivo de Samuel Smith. No podemos arrestarlo todavía. Traeré las pruebas. Por favor, deme un día. Tenía que recuperar esas pólizas de seguro de la casa de Samuel Smith. Esto significaba que tenía que volver una vez más. De camino a casa compré un bolígrafo para grabar. Para meterlo en la cárcel, esos papeles por sí solos no serían suficientes. Necesitaba que confesara el asesinato. Cuando Liam se enteró de mi plan, su rostro se ensombreció. Es peligroso. No puedes ir. No tengo otra opción. Podría destruir las pólizas de seguro. Le dejé mi número a la policía. Si pasa algo, los llamaré. Iré contigo. No, necesito que hagas algo por mí. Dime. Se frotó la frente y frunció el ceño. No estoy seguro de si dañará a los ancianos. ¿Puedes averiguar a dónde los llevó? Liam me miró profundamente con los ojos llenos de preocupación. Pero al final, respetó mi decisión. Capítulo 21. Samuel Smith se sorprendió al verme en su puerta. Pasé junto a él y miré alrededor de la casa. Todo parecía normal. Pero como había vivido aquí, me di cuenta de que faltaban algunos objetos valiosos. Estaba haciendo las maletas para huir. ¿Qué pasa, Eloan? No soportaba dejarme y vino a verme una última vez. Me miró de arriba a abajo con un tono despreocupado. Samuel Smith, ya lo he decidido. Iré contigo. Mientras hablaba, metí la mano discretamente en mi bolso y encendí el grabador. Los ojos de Samuel Smith se abrieron de par en par por la sorpresa y se quedó allí parado por un largo tiempo, antes de reaccionar. Pero antes de eso, necesitas ser honesto conmigo sobre algunas cosas. ¿Qué cosas? No entiendo de qué estás hablando. Me sirvió un vaso de agua, pero evitó mirarme, su tono era incómodo. No puedes engañarme. Si no pasa nada, ¿por qué te vas de repente? Siguió jugueteando con el juego de té, la porcelana tintineando en sus manos, haciendo que mi corazón se acelerara. De la taza salió vapor y luego desapareció en el aire. Mi familia es rica, lo sabes. Si no me lo dices, no puedo ayudarte. Seguí presionándolo. Finalmente no pudo contenerse y se arrodilló a mi lado, agarrándome la mano, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Tienes que ayudarme, Eloan. Maté a alguien. ¿A quién mataste tú? A mi exesposa. ¿Quién era tu exesposa? En ese momento Samuel Smith dejó de hablar y sus ojos se posaron en mí, indescifrables. Me estaba observando. Capítulo 22. De repente sentí una punzada de ansiedad y le pregunté qué me pasaba.
Sin decir palabra, me arrebató el bolso. No tuve tiempo de reaccionar. Mi mente se quedó en blanco. Maldije por dentro. Maldita sea. Samuel Smith sacó el bolígrafo de mi bolso con el rostro desencajado por la ira y los dedos blancos de haberlo sujetado con tanta fuerza. ¿Estabas intentando atraparme? Sí. Antes de que pudiera explicarme, Samuel Smith se abalanzó sobre mí, sus manos alrededor de mi cuello, sus ojos inyectados en sangre y aterradores. ¿Me quieres en la cárcel? Confié en ti, te amé, ¿y así es como me lo pagas? Su agarre se hizo más fuerte, cortándome el aire. La sensación sofocante me abrumó como una inundación. Me esforcé por alcanzar mi teléfono en el bolsillo para llamar a la policía, pero la posición de Samuel Smith me impedía alcanzarlo por detrás. Usé todas mis fuerzas para quitarle las manos de encima, pero la diferencia de fuerza era demasiado grande. Cualquier resistencia era inútil. Poco a poco fui perdiendo fuerzas y el rostro de Samuel Smith se fue difuminando ante mis ojos. ¿Iba a morir otra vez? En un momento de desesperación, vi el cenicero sobre la mesa de café. Reuniendo todas mis fuerzas, agarré el cenicero y golpeé a Samuel Smith en la cabeza. Cayó al suelo dolorido, la sangre fluía. El aire entró en mis pulmones y me desplomé en el sofá, tosiendo sin control. No podía quedarme más tiempo. Rápidamente tomé el bolígrafo y las pólizas de seguro de la mesa y salí a trompicones por la puerta. Tropecé y caí incontables veces, pero no sentí dolor. Estaba extasiado. Con esta evidencia, Samuel Smith no pudo escapar. No muy lejos de la casa, me encontré con Liam. Al ver mi estado desaliñado, por primera vez pareció genuinamente preocupado y me preguntó con urgencia si estaba lastimado. Agité la mano, le di una sonrisa y luego perdí el conocimiento. Capítulo 23. Cuando me desperté, estaba en una habitación de hospital, las paredes blancas deslumbrantemente brillantes. Liam estaba sentado en un sofá cercano con las mangas arremangadas, el cabello cayendo sobre sus ojos cerrados como si estuviera dormido. Me toqué el cuello y sentí las vendas que lo rodeaban con fuerza. La crueldad de Samuel Smith todavía estaba fresca en mi mente. Pensar en ello me hizo toser, lo que despertó a Liam. Se acercó y me ayudó a sentarme, y extendió la mano para quitarme las vendas del cuello. Déjame cambiarte el vendaje. Ten paciencia. Sus largos dedos rozaron suavemente mi piel mientras desenvolvía con cuidado las vendas. Tomó un ungüento que tenía cerca y lo aplicó lentamente sobre mi cuello magullado. La sensación de frescor me hizo temblar. Me sostenía el cuello con una mano mientras con la otra aplicaba el ungüento. La proximidad hacía que mi corazón se acelerara. ¿Dónde está Samuel Smith? Rompí el silencio y puse fin al momento íntimo. La policía lo arrestó. Gracias a tu testimonio, no se librará de la pena de muerte. ¿Y los ancianos? Están a salvo en casa. Me quedé mirando su cabeza, debatiendo si debía contárselo todo. ¿Pensaría que estoy loca? Capítulo 24. Liam. Finalmente hablé. En realidad, no soy Aloan. Dije que no lo soy, no tengo nombre. Sus manos se detuvieron, su respiración se volvió inestable, sus pestañas temblaron. Algunas de tus acciones inconscientes me recuerdan a una chica que me gusta desde hace mucho tiempo. ¿Ya tenía a alguien que le gustaba? De repente mi corazón se sintió pesado, incapaz de hablar. Me di cuenta de que me había enamorado de Liam. ¿En serio? ¿Cómo se llama? Forcé una sonrisa amarga y bajé la mirada. Estelle, una compañera de instituto. Levanté la vista bruscamente y lo vi mirándome con los ojos llenos de tristeza. Mi respiración se aceleró. Podría ser solo una coincidencia, pensé, pero mi corazón latía con fuerza. ¿Qué instituto? City. En un instante un agudo zumbido llenó mis oídos, algo se agitó dentro de mí, listo para liberarse. ¿Eres Estelle, no? Parecía que ya sabía la respuesta. Liam me agarró de los hombros apretándome más, con los ojos enrojecidos y llorosos. Estaba llorando. ¿De verdad era tan importante para él? Capítulo 25. ¿Cuándo te enteraste? La primera vez que te aferraste a mí en el auto.
Cuando alguien está tenso, sus acciones inconscientes son reveladoras. Vi lo mismo en Estelle. Ni siquiera yo me había dado cuenta de mis propios hábitos inconscientes, pero él sí. Al recordar mi comportamiento incómodo en ese momento, no pude evitar reírme. Cada vez que interactuamos después de eso, tu comportamiento y actitud se parecían más a los de ella, incluso si intentabas ocultarlo y fingir ser otra persona. ¿Entonces toleraste mis payasadas y me ayudaste por eso? Sí. Lo sabía. Liam siempre toleraba mis tonterías, porque ya se había dado cuenta de que no era Halloween. Pero no recuerdo haberte visto en la escuela secundaria. Insistí un poco más. De repente se quedó en silencio y se sonrojó. Nos encontramos en el almacén de la escuela. Me salvaste. Su suave susurro llegó a mis oídos como una suave brisa primaveral. Capítulo 26. Mis pensamientos se remontaron a mi segundo año de secundaria. Las cigarras del verano zumbaban y el calor abrasador parecía que nos estaba asando vivos. Acababa de terminar de organizar las tareas que me había asignado mi profesora titular y me dirigía a la oficina. Al pasar por cierta zona, escuché débilmente un débil grito de ayuda, lejano pero cercano. Siguiendo el sonido me encontré en la puerta de un almacén. El lugar estaba apartado y rara vez era visitado. Apreté mi oído contra la puerta y escuché sonidos intermitentes, acompañados de suaves sollozos. ¿Hay alguien ahí? Llamé a la puerta, pero no hubo respuesta. ¿Lo había imaginado? Justo cuando estaba a punto de salir, un fuerte golpe desde adentro me hizo saltar. Una sensación de aprensión se apoderó de mí. Definitivamente había alguien dentro. Probé la manija, pero estaba cerrada. No tengas miedo. Encontraré a alguien que abra la puerta. Grité corriendo hacia la oficina de seguridad lo más rápido que pude. Cuando la puerta finalmente se abrió, el aire se llenó de polvo. Estaba acurrucado en un rincón, temblando con los ojos llenos de miedo, rodeado de objetos dispersos. Capítulo 27. En la escuela secundaria, era muy introvertido pero tenía buenas notas, por lo que la gente a menudo se metía conmigo. Tenía claustrofobia. Cuando se enteraron, me arrastraron hasta allí, tratando de obligarme a hacer trampas para ellos. En mi desesperación, apareciste. Liam me miró, sus ojos como un estanque de primavera, llenos de emoción. Pero nunca volviste a aparecer frente a mí. Sonreí con ironía. Dijo que estaba enamorado de mí solo por un lado, y que solo se atrevía a mirarme desde lejos. Al oír esto, de repente me picó la nariz. Samuel Smith Estelle Miller, a quien trataban como un instrumento de dinero, también era el tesoro de otra persona. Capítulo 28. La noche antes de la ejecución de Samuel, fui a visitarlo. Llevaba un uniforme de prisión, el pelo despeinado, parecía una bestia perdida, su aspecto era miserable. Tras los barrotes oscuros, intentaba mostrarme sus colmillos. Hace tiempo que no nos vemos, Samuel. Sonreí alegremente y me senté lentamente. Me deshice de toda la pretensión de Halloween y revelé mi verdadero yo, Estelle Miller. Parecía sentir que algo andaba mal, sus ojos que antes eran feroces, ahora mostraban incertidumbre. ¿Por qué finges? ¿No nos conocimos hace unos días? No ha pasado más de un mes. Deja de jugar. Estoy a punto de morir. No conseguirás nada de mí. Su voz tembló perdiendo su anterior bravuconería. ¿Sabes cuánto te odié cuando me empujaste por ese acantilado? ¿Estás aquí para condenarme por lo de Estelle? Me burlé sin responder. En la universidad, cuando me encontré con un matón, me salvaste la vida. Te lo agradecí. Luego te esforzaste mucho para acercarte a mí para complacerme. Cuando elegí pasar mi vida contigo, me empujaste sin piedad por un precipicio. Devuélveme a mi hijo. En ese momento utilicé el tono más feroz de mi vida, exprimiendo cada palabra con todo mi odio. Samuel gritó de miedo murmurando sobre fantasmas, mientras las cadenas de sus pies resonaban mientras se agitaba. Un guardia entró corriendo para sujetarlo y me informó que la visita había terminado. Cuando me fui, un fuerte hedor llenó el aire. Me di vuelta y vi a Samuel aturdido con los pantalones mojados goteando en el suelo. Era una visión lamentable. Capítulo 29. Una noche, yacía perezosamente en los brazos de Liam.
¿Qué viste en mí en la escuela secundaria? Sonrió sin responder, besando suavemente mi frente y abrazándome más fuerte. Al ver su silencio fingí estar enojada, golpeándole el pecho y murmurando. ¿Te encanta mi apariencia o la persona que hay debajo? Hay innumerables rostros hermosos. ¿Por qué crees que te elegí? El sol poniente se filtraba por la ventana y presenciaba nuestras respiraciones y latidos cardíacos sincronizados. Levanté la mano y la estiré hacia la luz. El anillo de bodas en mi dedo brillaba intensamente.